está en el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 2. Marcos capítulo 8, versículo 2. Y el mensaje de hoy lo hemos titulado Comunión con Dios. El domingo pasado les di un mensaje titulado Comunión con Dios. Es la segunda parte, es lo que sigue adelante de la comunión con Dios. Entonces hoy va a ser también la comunión con Dios, pero va a ser parte 2. Está conectado y bien ligado y bien sincronizado con lo que hablamos el domingo pasado. Entonces es bien importante. ¿Cuántos recibieron el domingo pasado una bendición de parte de Dios? ¿Recuerdan el mensaje de la comunión con Dios? Qué importante es tener comunión con Dios, tener intimidad con Dios, acercarnos a Dios, desear con nuestro corazón a Dios más que lo que Él nos da, desear estar con Él más que sus bendiciones. Eso es tener comunión con Dios, eso es intimidad con Dios. Y vimos el domingo pasado cuántas bendiciones se desatan cuando tenemos comunión con Dios. En el mensaje que vamos a ver hoy, vamos a ver que se siguen desatando y se siguen provocando muchas bendiciones y muchos milagros cuando tenemos comunión con Dios. Tan solo la pura comunión con Dios produce milagros, produce sanidades y desata milagros y bendiciones increíbles. De hecho, en el mensaje que vamos a ver hoy, en el estudio que hemos escogido hoy, que el Espíritu Santo ha escogido, nos habla claramente que cuando tenemos comunión con Dios, inclusive los milagros, escucha, los milagros que ya una vez Dios hizo en el pasado, lo puede volver a repetir. Con tal de, mientras tú mantengas comunión con Dios, ese milagro que te sorprendió, ese milagro que dijiste, wow, si tú mantienes tu comunión con Dios, Dios puede hacer, lo vamos a ver bíblicamente, Dios puede hacer que ese milagro se vuelva a repetir. ¿Cuánto les gustaría que ese milagro que te sorprendió, ese milagro que te hizo enamorarte más de Dios, ese milagro que impactó tu vida, ese milagro que hizo que tuvieras una intimidad más íntima con Dios por haber visto ese milagro, se repitiera? Claro que sí. Se puede, claro que se puede. ¿Cómo lo hacemos? Con la comunión con Dios. Y la semana pasada, para recordar un poquito lo que veíamos la semana pasada en este estudio de comunión con Dios, porque es la segunda parte, veíamos que Jesucristo escogió a 12. Recuerdan, Jesucristo escogió a 12, pero dice la Biblia que los escogió con una finalidad, con un propósito. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Y una vez que lograron estar con Él, una vez que lograron la comunión con Él, entonces vino la capacidad de predicar, la capacidad de enseñar, y vino entonces la autoridad sobre las enfermedades y la autoridad sobre los demonios. Y le vino autoridad, y esa autoridad implicaba tener autoridad sobre cualquier problema que venga a tu vida, sobre cualquier situación que venga a tu vida, tener autoridad sobre ese negocio, tener autoridad sobre el trabajo, tener autoridad sobre la economía, tener autoridad sobre eso que está pasando en el hogar, tener autoridad sobre eso de los hijos, tener autoridad, pero esa autoridad no vino primero hasta que los discípulos entendieron que fueron llamados para estar con Él. ¿Recuerdan todos eso, verdad? Que era la comunión con Jesús la que les iba a dar la autoridad. Mientras no tuvieran comunión con Jesús y no desearan la comunión con Jesús, no iban a tener la autoridad ni la sabiduría para enseñar y predicar el Evangelio. Entonces todo tenía un proceso, algo primero, algo después. Todo eso es lo que estábamos viendo, estoy recordándolo y repasando lo que vimos el domingo pasado, así a grandes rasgos, para conectarnos. Y les dio autoridad, y veíamos también cómo el hijo pródigo decidió romper la comunión con el Padre. Y en el momento en que él decidió romper la comunión con el Padre, ya no quiso tener comunión con el Padre, le fue mal. No le fue mal, le fue requete mal, vino y perdió todo. Pero ¿qué hizo este hijo pródigo cuando ya perdió todo? Recapacitó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Lo que tengo que hacer es ir y recuperar la comunión con mi Padre. Y en el momento que él recuperó la comunión con su Padre, recuperó todo de nuevo. Pero no recuperó nada hasta primero recuperar la comunión con el Padre. Qué importante es tener comunión con Dios, porque eso te va a desatar la bendición, iglesia. Esa bendición, ese milagro que estás buscando se va a desatar con la comunión con Dios. ¿A cuánto les gusta tener comunión con Dios? Seamos sinceros, ¿a cuánto les gusta tener comunión con Dios? Intimidad.
¿Qué es eso de intimidad? Es anhelarlo a Él más que lo que Él te va a dar. Desearlo a Él más que lo que te va a bendecir. Desearlo primero a Él más que lo que hace por ti. Eso es tener comunión con Dios y desearlo. Entonces, en el momento en que el hijo pródigo decidió recuperar la comunión con el Padre, recuperó todo. Y hoy vamos a ver cómo la comunión con Dios produce compasión en Jesús. ¿Sabes que cuando tú tienes comunión con Dios, produces que Jesús sea compasivo? Y cuando Jesús siente compasión, como dicen los americanos, oh my God, de veras, cuando tú provocas, escucha mi iglesia, cuando tú provocas que Jesucristo tenga compasión de ti, wow, ahorita lo vamos a ver bíblicamente, vas a ver cómo las cosas se abren, todas las bendiciones, los milagros, la multiplicación, todo empieza a suceder, porque tú provocas que Jesús sea compasivo contigo. ¿Cómo provoco que Jesús sea compasivo conmigo? Teniendo comunión con Dios. Eso provoca inmediatamente compasión. Vamos a la escritura ahora sí. Marcos capítulo 8, versículo 2. Mira lo que dice Marcos capítulo 8, el versículo 2. Está hablando Jesucristo. Dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Porque ya hace 3 días que ¿qué? Que están conmigo. Iglesia, porque ya hace 3 días que ¿qué? Que están conmigo. Que hace 3 días que ¿qué? Están conmigo. O sea, están pasando tiempo conmigo y no tienen que comer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús está hablando, está en un desierto, hay multitudes en el desierto, están acompañándolo, no tienen unas cuantas horas ahí con Jesús, no tienen un día con Jesús, no tienen 2 días ahí con Jesús, tienen 3 días con Jesús. Es una multitud muy grande, son 4,000 hombres sin contar mujeres y niños, perdón, 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de un promedio de 12,000, 15,000 personas, y están en el desierto, y están escuchando, están hambrientos de la palabra de Dios, y tienen 3 días escuchando a Jesús. Y mira lo que Jesús dice, cuando eso está sucediendo, dice el versículo 2, vamos de nuevo al versículo 2, tengo compasión, dice Jesús, de la gente, porque ya hace 3, y dice por qué. Escucha, iglesia, dice que Jesús le produjo compasión. Hoy es un mensaje donde tú tienes que aprender a producir compasión en Jesús, para que se abran los cielos sobre tu vida. Dice que Jesús sintió compasión, y dice por qué. Porque ya hace 3 días que esta gente está conmigo. ¿Alguien me está escuchando todavía? Esta gente tengo compasión porque toda esta multitud ya tiene 3 días y están conmigo y no tienen que comer. Imagínate qué tan hambrientos de la palabra de Dios y qué tan deseosos estaban esas multitudes y esas gentes de estar con Jesús, que habían pasado 3 días y estaban en ayunas y no se habían dado cuenta. Tenían 3 días que no comían, estaban tan enamorados de la palabra y hambrientos de la palabra y escuchando la palabra, que no se habían dado cuenta que ya tenían 3 días que no comían. Y Jesús lo está notando. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Iglesia, cuando tú anhelas de todo tu corazón tener comunión con Jesús, cuando tú anhelas de todo tu corazón estar con Él, estar en Él, no lo que Él me da, estar con Él, déjame decirte que cualquier otra necesidad que venga a tu vida se te va a hacer insignificante, ni cuenta te vas a dar que viene una necesidad. ¿Alguien me está escuchando? Ellos no se daban cuenta. 3 días sin comer, imagínate, no estaban solos, no estaban nomás los adultos solos, estaban también sus niños. 3 días sin comer y no se daban cuenta que ya tenían 3 días sin comer. ¿Cómo que no te das cuenta que ya tenías 3 días sin comer? Pues sí, porque estaban tan apasionados escuchando a Jesús y estaban tan interesados en estar con Jesús, que la necesidad de la comida era insignificante. ¿Qué dice la Escritura referente a la comida? Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo. Ellos estaban alimentándose de la palabra de Dios y les vino la necesidad de la comida. Ni cuenta se dieron de la necesidad de la comida, ni insignificante tomaron esa necesidad. Porque a veces una necesidad, algún problema, alguna circunstancia nos pone como locos, nos pone como loquitas. Perdónenme la expresión.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás teniendo la comunión adecuada con Dios. Cuando tienes una comunión adecuada con Dios, viene la necesidad, ni te das cuenta que hay una necesidad. ¿Hay necesidad? ¿Cómo? No me di cuenta, insignificante. ¿Por qué? Porque yo tengo una comunión con Dios y Dios tarde que temprano se va a encargar de esa necesidad. ¿Pero qué no estás viendo? Sí la estoy viendo, pero como yo tengo una comunión con Dios, Dios se va a encargar de esa necesidad. No tengo por qué preocuparme. Y así estaba sucediendo. Entonces Jesús dice, tuvo compasión de la gente y explicó por qué. Porque estaban con Él. Cuando tú pasas tiempo, iglesia, con Él, produces compasión en Jesús. Y cuando produces compasión en Jesús, wow, oh mi Dios, oh my God. Dios y Jesús empieza a hacer cosas maravillosas. Aquí hizo una multiplicación increíble, hizo un milagro que solamente 2 veces lo hizo en toda su vida aquí, caminando en la tierra. Multiplicó los panes. ¿Por qué? Porque tuvo compasión, les dio en abundancia. Y dice el versículo 3, ve conmigo el versículo 3, estamos en la misma historia. Y si los enviare en ayunas, fíjate lo que dice Jesús. O sea, tuvo compasión porque ya tenían 3 días estando con Él, interesados con Él, pero no habían comido. Dice, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. O sea, mucha de la multitud, mucha de la gente venía de muy lejos. Dice, si los regreso a sus casas, pues no han comido, y luego otros días más para regresarse se van a desmayar. Mira cómo Jesús está pendiente de todo lo que te puede pasar y todo lo que te puede suceder cuando has producido en Él compasión. Si los regreso a su casa, venían de muy lejos, no sabemos si tardaban 2 días en regresarse, 3 días, 5 días. Imagínate, 3 días sin comer y luego los días más para regresarse. Y si los envío a sus casas, se van a desmayar. Físicamente, claro, pues no habían comido, físicamente se iban a desmayar, pero ¿sabes qué? Jesús todo lo que enseña en la palabra también lo enseña espiritualmente, no nada más en lo secular, en lo literal. Se iban a desmayar físicamente, sí, porque no tenían alimento físico, pero también estaba hablando de algo espiritual. Estaba diciendo, si yo envío a la gente a andar caminando por la vida en ayunas de la palabra de Dios, sin la palabra de Dios, se van a desmayar. Toda persona que camina sin la palabra de Dios, que va por la vida caminando sin la palabra de Dios, sin la comunión con Dios, sin la palabra de Dios, se van a desmayar en el camino. Van a resbalar en el camino, se van a caer en el camino. ¿Alguien sigue escuchando todavía? Es lo que está diciendo Jesús, mira el versículo 3. Y si los enviaren ayunas, a sus casas se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. No podemos, iglesia, mantenernos firmes y caminando bien firmes en la vida si no estamos comiendo el pan de vida, si no estamos comiendo la palabra de Dios, si no estamos comiendo la suficiente palabra de Dios en nuestras vidas. Tarde que temprano en el camino, en el diario vivir, te vas a desmayar, vas a resbalar, te vas a caer, algo va a suceder y va a venir un fracaso. Necesitamos estarnos alimentando de la palabra de Dios. La iglesia, el Paso Palabra, debe ser una iglesia que se alimenta de la palabra de Dios, que desea, anhela la comunión íntima con Dios, que busca la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a dar fuerza y energía, iglesia, y es por medio de la comunión con Cristo que la vas a obtener. Y vamos al versículo 4, mira lo que dice el versículo 4, seguimos en la historia. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Mira la pregunta que los discípulos hacen. Ellos están preocupados, dice, ¿cómo? O sea, Jesús está diciendo que tiene compasión de la gente porque tienen 3 días sin comer. Y dicen los discípulos, ¿pero quién les va a poder dar de comer a tanta multitud? 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿De dónde vamos a sacar para alimentar a esta gente? Mira, ahora ponme atención por favor, porque los discípulos, mira lo que están pensando los discípulos. Cuando acaban de ver, hace tiempo, no hace muchos días, acaban de ver, ese mismo milagro ya lo había hecho Jesús. Escuchen, iglesia, no nos confundamos. Aquí estamos en Marcos capítulo 8. En Marcos capítulo 6, habla de ya Jesús ya había hecho una multiplicación de los panes y los peces. No es la misma. Jesús hizo 2 milagros de multiplicación de pan, hizo 2 milagros mientras estaba en la tierra. En Marcos, aquí estamos en Marcos capítulo 8, en Marcos 6 ya Jesús ya había hecho la multiplicación de los panes y los peces para 5,000 hombres. Aquí no eran 5,000 hombres, aquí eran 4,000 hombres, eran 1,000 hombres menos. Y los discípulos habían estado presentes, y los discípulos dieron el milagro de la multiplicación en el desierto, y ya lo habían visto ese milagro, y miren lo que están preguntando.
Iglesia, qué rápido se nos olvidan los milagros que Dios nos ha dado. Qué rápido se nos olvida lo que Dios ya hizo en el pasado contigo y piensas que hoy no lo puede hacer. Créeme, iglesia, si ya Dios lo hizo en el tiempo pasado, lo puede hacer hoy. Qué rápido se les olvidó a los discípulos que ya habían multiplicado, aquí eran 4,000 hombres, ya habían multiplicado a 5,000. Aquí eran menos, si lo pudo hacer con 5,000, no lo va a poder hacer con 4,000. Y mira lo que dicen los discípulos, versículo 3, versículo 4. Si sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Iglesia, las únicas 2 veces que Jesús hizo el milagro de la multiplicación fueron 2 veces, esta es la segunda vez. Las únicas 2 veces que Jesús hizo ese grande milagro de multiplicar el pan fue precisamente en estas únicas 2 veces donde la gente estaba en comunión con Él. ¿Alguien me sigue escuchando, verdad? Las únicas 2 veces que Jesucristo hizo un milagro de esa magnitud multiplicando los panes, fue las únicas 2 veces que la gente y la multitud estaba en comunión con Él. Por eso hizo el milagro. Pero aquí vemos que a los discípulos se les olvidó bien rápido lo que Dios había hecho con ellos. Iglesia, escucha por favor. Los milagros y todas las situaciones de las cuales Dios te ha sacado en el pasado son muestras de que hoy lo va a volver a hacer. Son muestras de que va a volver a hacer el milagro, que lo puede. Aquí está repitiendo el milagro, lo está repitiendo. En aquella ocasión fueron 5,000, aquí son 4,000 hombres, pero lo está repitiendo. Cuando lo hizo allá, cuando había 5,000 hombres, lo hizo con puros judíos. Y ahorita aquí va a ser un milagro con 4,000 hombres, 1,000 hombres menos, pero lo va a hacer no con judíos, eran gentiles. Esto también nos enseña algo, iglesia, que Cristo vino a salvar a todos. A judíos, a gentiles, a griegos, no griegos, a libres, a esclavos. Vino a salvar a todos y a proveerles a todos aquellos que se ponen a hacer comunión con Jesús. Amén. Dios viene a traer provisión y abundancia y multiplicación y milagros. Escúchame, iglesia, a todos aquellos que se proponen en su corazón tener comunión con Él. Eso es lo que sucedió en estos 2 milagros de multiplicar el pan. Ve conmigo el versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Estoy recordando que una mujer de aquí de la iglesia me dijo, pastor, desde que yo me decidí, hablando de la comunión con Dios, me dijo, pastor, desde que yo me decidí a poner como la película esa de War Room, a poner mi cuarto de guerra, dice, desde ese momento las cosas cambiaron en mi matrimonio, desde ese momento mi esposo cambió, desde ese momento, sucedieron cosas tremendas, desde el momento que yo me decidí a tener mi cuarto de oración, mi cuarto de comunión, mi cuarto de intimidad, mi cuarto de estar con Él. Cambian las cosas, iglesia. No es nada más teoría, así que la Biblia dice, no, suceden las cosas, suceden cosas grandes. Créeme. Y aquí, entonces Jesucristo dice, Él les preguntó a los discípulos, versículo 5, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Recuerda, Jesús está por hacer un segundo milagro, está por repetir un segundo milagro. El mismo milagro lo va a repetir otra vez. Ya lo había hecho con 4,000, ahora lo había hecho con 5,000 hombres, ahora lo va a hacer con 4,000 hombres. Estaba por repetir un mismo milagro. Estaba por darles por así decirlo, una segunda oportunidad a los discípulos. Los discípulos ya habían visto el primer milagro y era igualito, era idéntico. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús les estaba dando una segunda oportunidad a los discípulos, no a la gente. Le estaba dando una segunda oportunidad a los discípulos por si no habían creído el primero. Les estaba poniendo uno igualito para ver si ahora sí creían. Iglesia, debe de saber que Dios es tan amoroso y tan hermoso, que es un Dios de oportunidades. Y si en el primer milagro y en lo que ha hecho contigo todavía no sigues desconfiando y no crees en Él, Dios te da una oportunidad más y te vuelve a hacer otro milagro para ver si ahora sí en esta otra o segunda oportunidad, en este otro milagro, ahora sí abres los ojos y lo entiendes y dices, wow, Dios está conmigo. ¿Alguien está entendiendo el mensaje hoy? Iglesia, Dios es un Dios de oportunidades. Y Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Ellos dijeron, 7. Qué increíble. Iglesia, Jesús no preguntó cuántos panes necesitan. Jesús no hizo esa pregunta.
Jesús no dijo, vayan y cuéntenme la gente y vean a ver cuánta necesidad tenemos y cuántos panes necesitamos. No. Él dijo, ¿cuántos panes tienen? Iglesia, Jesucristo no se enfocó en lo que faltaba, se enfocó en lo que tenía. Iglesia, tú a veces estás tan enfocado en lo que te está faltando y debes de enfocarte en lo que tienes. Dios te va a multiplicar y te va a bendecir con lo que tienes. De lo que tienes, de ahí va a sacar lo que te necesitas. Jesús nunca preguntó cuánto faltaba, preguntó cuánto tenía. Mira, así dice claramente el versículo. Dice claramente, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Iglesia, por estarte enfocando en lo que no tienes, ni disfrutas lo que sí tienes. Aprende de la palabra de Dios, aprende de Jesucristo. Por estar preocupado y angustiado de lo que te falta y de lo que no tienes, no disfrutas lo que sí tienes y lo que Dios te está poniendo. Si tienes a tus hijos fuera estudiando de tu casa, no disfrutas, estás sufriendo y sufriendo porque quieres ver a tus hijos están fuera estudiando y como los amas muchos y no estabas acostumbrado o acostumbrada, estás sufriendo por tus hijos que están estudiando afuera, pero no disfrutas a tu esposo que está ahí contigo. No disfrutas al otro hijo que sí está contigo. Me acuerdo que en una ocasión mi hija Adriana, que está aquí presente, me acuerdo que cuando mi hijo Daniel estaba estudiando en Dallas, Texas, que fue el primer hijo que se nos fue a estudiar al Instituto Bíblico Cristo para las Naciones, y recuerdo que mi hija Adriana, en una de esas veces, mi esposa sufría mucho, sí sufrió cuando se fue mi hijo Daniel a estudiar, sufrió, y se a veces encerraba y se ponía bien triste, y se ponía a llorar, salía del cuarto llorando, y es que extraño a mi hijo, y que mi hijo, y que mi hijo, y sufría. Y una vez mi hija Adriana estaba con nosotros, ella no se había ido a estudiar a ningún lado. Entonces una de esas veces mi hija Adriana tomó a su mamá y la sentó y le dijo, mamá, tengo que hablar contigo. Siéntate, por favor. Y pues se sentó y dice, ¿qué pasó, mijo? Quiero decirte que yo te veo que sufres por mi hermano Dani. Porque yo entiendo, pues eres mamá y él es tu hijo y se fue y es el primer hijo que se te va y estás llorando y estás sufriendo y todo. Pero ¿sabes qué, mamá? Yo también soy tu hija. Y yo aquí estoy y yo no me he ido. Y por estar sufriendo de mi hermano que está afuera, no me estás disfrutando a mí, que yo sí estoy aquí, yo no me he ido. Y pues hizo reaccionar a mi esposa. Y luego pues se me platicó y todo. Y a partir de ese momento empezó a disfrutar a su hija. Y dejó de sufrir tanto allá por Dani. Dijo, no, pues, no, aunque hay un hijo se me fue, pero la otra aquí está conmigo. Y por estar pensando en el que no tengo, no disfruto lo que sí tengo. Y así nos pasa, iglesia, así nos pasa. Por estar pensando lo que te falta, no disfrutas lo que Dios te está dando en ese momento. Jesús no preguntó qué es lo que faltaba, preguntó qué es lo que tenían. Y ellos dijeron, tenemos 7 panes. ¿Cuántos panes tienen? 7. Iglesia, lo poco en manos de Jesús se hace demasiado. Lo poco en manos de Jesús se hace demasiado. Dije en manos de Jesús. No dije, lo poco se hace demasiado. No, lo poco en manos de Jesús se hace demasiado. Lo poco en manos de Jesús se multiplica. Porque tú lo poco que tienes, ay, pero ¿cómo le voy a dar el diezmo a Dios, pastor? Si no me alcanza, pues por eso no te alcanza. Pero ¿cómo le voy a dar si tengo muy poquito? Pues por eso sigues teniendo poquito. Porque es dándole o sea, lo poquito en manos de Jesús, cuando lo vienes y lo traes a las manos de Jesús, se va a multiplicar y se va a hacer demasiado. Créeme, iglesia. Y Jesús le dijo, ¿cuánto tienen? Poquito, mucho. ¿Cuánto? Yo no necesito saber cuánto tienen, lo dijo Jesús. Y ellos lo que hicieron fue que se lo llevaron a Jesús, y una vez puesto en las manos de Jesús, Jesús lo multiplicó para más de 12,000, 15,000 personas. ¿Te puedes imaginar que 7 panes alcanzaron para 15,000 personas? Mira lo que hace Jesús. Pero a veces estamos nosotros tan enfocados en nuestros 7 panes. No suelto mis 7 panes. Y el pastor me enseña y dice, no, mis 7 panes aquí se... bueno, pues hay que quedarte con 7 panes. Se te van a acabar porque te los vas a comer. Te va a dar hambre y te lo vas a comer y te vas a acabar. Mejor dáselos a Jesús. Y Jesús sabe cómo multiplicarlos. Jesús sabe cómo hacerlos crecer. Jesús sabe cómo hacerlos demasiado. Lo poco, hermanos, de Jesús, créeme, se hace demasiado. Y él preguntó, ¿cuántos panes tenéis? 7, dijeron ellos. Entonces, versículo 6, ve conmigo al versículo 6, seguimos en la misma historia. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra.
¿Qué fue la orden? Les dijo a los discípulos, pónganme, oye, imagínate, 4,000 hombres y 4 mujeres y niños, estamos comprando 12,000, 15,000 personas. Recuéstenme toda la gente. Pónganmela organizaditos, organícenme todo. Antes de que yo haga el milagro, tienen que estar bien ordenaditos, organizaditos y recostados. O sea, ¿qué te dice recostar? Recostar habla de estar tranquilos. Recostar me habla de reposo, de descanso, de confianza en Dios. ¿Alguien sigue escuchando hoy? O sea, Jesús no iba a hacer ningún milagro, ni va a hacer ningún milagro en tu vida, hasta que no aprendas a reposar en Él. Hasta que no aprendas a tener quietud y tranquilidad. Hace poquito les di un mensaje titulado precisamente Aprendiendo a esperar en Dios en quietud y tranquilidad. ¿Recuerdan? Hace poco di ese mensaje. Aprendiendo a esperar en Dios en quietud y tranquilidad. Dios no va a hacer el milagro si andas para arriba y para abajo y desesperado y desesperada y moviendo. No, en tranquilidad, en quietud. Dijo, me ponen a toda la gente y me la reposan. Que aprendan a confiar en mí. Y una vez que los vea que están confiando, relajados, tranquilos, confiando en mí, entonces ahora sí vengo y hago el milagro. Y esa fue la instrucción que dio. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y luego hizo el milagro. Versículo 8. Y comieron, dice, y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Mira bien lo que dice la Escritura. Mira el milagro que Jesús está haciendo. Dice, comieron, se saciaron, hubo abundancia y hasta sobró. ¿Cuánto les gustaría que Jesús viniera y hiciera un milagro así contigo? Amén. Que comieras, que te saciaras, que haya abundancia y aún te sobre. Eso lo hizo Jesús. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¿Y por qué hizo Jesús esa multiplicación? ¿Y por qué Jesús hizo ese milagro tan poderoso? Iglesia, porque tuvo compasión en su corazón. Y cuando Jesús tiene compasión en su corazón, Él entonces va a empezar a hacer milagros y va a desatar multiplicación y va a hacer cosas grandes cuando Él siente compasión en su corazón. Necesitamos ser una iglesia, necesitamos ser familias, gentes, hombres, mujeres, señoritas, jóvenes. Necesitamos ser personas que provoquemos compasión en Jesús, iglesia. Y esa compasión en Jesús, ¿cómo la provocaron estas multitudes? Porque tenían 3 días, iglesia, tenían 3 días. No tenían 1 hora, 2 horas, un día, tenían 3 días en comunión con Jesús. La comunión, iglesia, el tema de la comunión con Dios. La comunión con Dios es la que provoca la compasión de Jesús. Y una vez que Jesús tiene compasión, desata la multiplicación, desata el milagro y desata la provisión. No solamente para que comas, sino para que te sacies, para que haya en abundancia y para que te sobre. Amén, amén. Pero todo, la raíz, el secreto, comunión con Jesús. Amén. Ay, no me está gustando mucho el mensaje, pastor, porque yo soy comunión con Jesús. No hay otra manera. Comunión con Jesús. Intimidad con Jesús. Es bien bonito tener intimidad con Jesús, ir a la cámara secreta con Jesús cuando no hay ningún problema. Yo, ¿cómo lo disfruto eso? Ir a la presencia de Dios y tomar mi tiempo de oración. Pastor, ¿y usted cuánto tiempo ora? ¿Qué le interesa? O sea, no está tanto en lo que, si es mucho o poquito lo que oras, que seas constante en la comunión con Jesús. Constante. Y comunión con Jesús no es que, bueno, pues que yo aprovecho mi comunión con Jesús cuando voy manejando. Qué bueno que vas platicando con Él, pero esa no es una comunión. La comunión íntima con Jesús es apartar tiempo nomás con Él. No te estés distrayendo con nada. Pues sí, pues que contarle de no hacer coraje con el que va manejando enseguida y que se me atravesó, mejor ahí voy para ti. No, eso no. Vas pensando en Dios, pero no. Una oración de intimidad es apartarte tiempo para Él, así. Y no se trata de mucho tiempo, poco tiempo, que seas constante. Te decía, es bien bonito tener intimidad con Jesús cuando no tengo ninguna necesidad, ningún problema. Y le digo, Señor, más aquí estoy. Y el Señor empieza a bendecir tu vida y disfruta la comunión con Él. Y entonces empiezas a provocar compasión en Jesús y Jesús empieza a derramar milagros y empieza a multiplicar y empieza a dar en abundancia. Pero si algo nos está sucediendo, si todavía hay necesidad en nuestras vidas en algo y esa necesidad ya lleva años, iglesia, si esa necesidad tiene mucho tiempo, analiza cómo está tu comunión con Dios. No te enfoques tanto en la necesidad, no te enfoques tanto en lo que te está sucediendo, enfócate en la comunión con Dios. ¿Cómo anda mi comunión con Dios? Porque de ahí se desprende todo. Teniendo comunión con Dios se desprende todo. Porque Dios no va a desamparar a alguien que tiene comunión con Él. Lo estamos viendo en la Escritura. Tenían 3 días con Él y tuvo compasión y les multiplicó todo. Digo,
¿cómo los voy a dejar padecer? Si están aquí por mi causa. Si están aquí por mi causa. Secreto entonces es la comunión con Dios. ¿Cuántos el día de hoy van a provocar compasión en Jesús? Sí. Provoca la compasión en Jesús para que venga la multiplicación, para que lo poco que tengas se haga demasiado y se haga mucho en Él. Pero necesitamos provocar compasión en Jesús, pasar tiempo con Él. Iglesia, nunca será tiempo perdido el tiempo que pasas con Jesús. No creas, ay, es que puedo estar haciendo otra cosa, que esto está muy aburrido. Sí, a veces se hace aburrido, a veces se siente aburrido. Pero nunca será tiempo perdido el tiempo que pasas con Jesús. Siempre va a traer provecho y vas a provocar la compasión de Jesús. Otra cosa, iglesia. La provisión, mira la provisión que vino, les dio de comer. Fueron saciados, hubo una abundancia y les sobró. Mira todo lo que se desató. Mira todo lo que se desató. ¿Y qué crees? Toda esa provisión y toda esa multiplicación sucedió, escúchame, en el desierto. Estaban en el desierto. ¿Esto qué nos enseña, iglesia? Que no importa el lugar donde estés. Mientras tú tengas comunión con Jesús, Él va a proveerte. No importa el lugar donde estés, si es un lugar de un valle muy frondoso, si es un desierto. Literalmente aquí la ciudad del Paso, iglesia, la ciudad del Paso geográficamente es un desierto. ¿O no sabían? o en muchos valles y muchos árboles está todo verde. No, geográficamente el Paso está en un desierto. Pero es que no importa el lugar donde tú estés, mientras tú tengas comunión con Jesús, Él va a traer la multiplicación y la provisión y te va a dar lo que necesites. Así es Jesús, así es Dios, así obra Dios. No importa el lugar donde estés, no le eches la culpa al lugar. Es que en el Paso la economía está más baja que otras ciudades. A lo mejor sí, pero si mientras tú tengas comunión con Jesús, Jesús te va a proveer. Porque tú eres su hijo. Y siendo su hijo, tú tienes ventaja por sobre todos aquellos que no son hijos de Él. Amen. Cuando tú vas a solicitar un trabajo a una empresa, tú tienes ventaja por sobre todos los demás que van a solicitar que no son hijos de Dios. Tú ya llevas la ventaja porque eres hijo de Dios. Amen. Y si tienes comunión, pues doble ventaja. Amen. Triple ventaja. Se abren las puertas. Entonces comieron, se saciaron, hubo abundancia y sobraron 7 canastas. Dice que sobraron 7 canastas. Mira, en el milagro anterior que había hecho Jesús, porque tú puedes en tu casa con tranquilidad leer Marcos, aquí estamos en Marcos capítulo 8, pero en tu casa tú puedes leer en Marcos capítulo 6, ahí está el otro milagro, el primer milagro que había hecho igualito a este, con 5,000 personas, que eran judíos, aquí son gentiles. Pero cuando tú lo lees con calma, en aquel tiempo, dice que sobraron, en aquel otro milagro, en el primer milagro, sobraron 12 canastas, una para cada discípulo. Y fueron para los discípulos los canastas que sobraron. Ahora sobraron 7 canastas. Estas canastas no eran para los discípulos. Estas 7 canastas eran, en este milagro, eran para la gente. Escucha bien, por favor, iglesia. Estas 7 canastas ya no fueron para los discípulos, eran para las multitudes, para la gente, para que tuvieran alimento para regresarse a sus casas. Mira cómo Jesús está pendiente de todo lo que tenga que ver contigo cuando tú tienes comunión con Él. ¿Alguien me sigue escuchando, verdad? O sea, mira, Jesús va a estar al pendiente de ti en todo lo que se refiera contigo. Mientras tú tengas comunión con Él, Él va a estar al pendiente de todo y va a estar al pendiente de todo. Dijo, ya les di comida, ya se saciaron, ya hubo abundancia y ya sobró, pero van a tener que regresarse a sus casas. Y van a llevar 2-3 días para regresarse. ¿Y qué van a comer? Pues les dio 7 canastas, eran gigantes esas canastas, para que tuvieran comida para el regreso. Porque Jesús siempre está pensando en todos los detalles que hasta a ti se te pueden escapar. Pero Jesús no se le escapa. ¿Cuándo? Cuando tú tienes comunión con Él. Cuando tú intimidas con Él. Y voy a terminar. Y no te me desconectes porque con esto terminamos. Y es bien importante. Es el meollo de todo el mensaje. Escúchame. Mira lo que la comunión con Dios desató y provocó. El que estuvo interesado en darles de comer no fueron ellos. Escúchame, iglesia, por favor, ya no te me desconectes nada. El que necesitaban provisión de comida, el que necesitaban pan, no salió de la multitud. La necesidad no la pidieron ellos, no salió de ellos, salió de Jesús. Híjole, iglesia, ¿esto qué nos enseña? Esto nos enseña que cuando tú tienes una comunión íntima con Jesús,
Jesús se te va a adelantar a la necesidad que va a llegar a tu vida. Se te va a adelantar a tu necesidad y va a salir de Él, suplirte antes de que la necesidad llegue, antes de que empieces a padecerla. Jesús se te va a adelantar porque tú tienes comunión con Él. Él se va a adelantar y va a salir de Él, suplirte y multiplicarte y hacer el milagro. Y lo hizo con ellos. Ellos nunca le pidieron pan. Ellos ni se habían dado cuenta que tenían 3 días que no comían. Pero Jesús se les adelantó y Él fue el que hizo toda la obra para que antes de que llegara la necesidad y antes de que ellos pidieran, les llegara la bendición. ¿Será o no será importante, iglesia, que tengamos comunión con Dios? ¿Será importante o no será importante que tú intimides con Jesús? Que anheles y desees de todo tu corazón estar con Él, desearlo a Él más que lo que Él te va a dar, desearlo a Él más que sus bendiciones, desearlo a Él más que sus milagros. Y eso va a provocar compasión en Jesús. Y eso va a desatar un milagro y provisión en abundancia para que comas, para que te sacies, para que abunde, sobreabunde y para que te sobre. Pónganse de pie, iglesia.